Vamos a leer el versículo 2. Número 24, 2. Dice la palabra de Dios: y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Padre mío, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos traído a tu casa de oración en este tiempo, Señor, en este día. Te pedimos, Señor, tu bendición. Como dice el canto, Señor, tú envías bendición y vida eterna cuando se congrega tu iglesia. Señor, gracias por tu palabra y por tu Santo Espíritu, por el Espíritu de Dios. Señor, ese mismo Espíritu que cayó sobre Balaam, te damos gracias por él, Señor, porque nos dirige a toda verdad y edifica tu iglesia, Señor. Te pedimos tu dirección en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo dio instrucciones para que se llevara el Evangelio, se llevara la palabra de Dios. En Lucas 9 encontramos cómo Él le da instrucciones a los apóstoles, a los 12 apóstoles, y los envió de 2 en 2, capítulo 9 de Lucas. Y en el capítulo 10 de Lucas encontramos que el Señor Jesucristo da las mismas instrucciones, pero esta vez a 70, que envió de 2 en 2. Quisiera leer esa parte de esas instrucciones que le dio a sus discípulos, a los 70, que posiblemente tenía incluido también a los 12 apóstoles. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, el Señor Jesucristo hablando: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquiera casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a vosotros. A esta casa, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Un hijo de paz. Quisiéramos hacer un enfoque a quién es un hijo de paz. En el versículo 6 habla de hijos de paz. La paz que nos da el Señor Jesucristo. La paz que sobrepasa toda la paz de este mundo. Una paz que no se puede describir. Pero cada persona que entrega su vida al Señor Jesucristo adquiere esa paz. La paz que el Señor nos dejó, no como el mundo la da, sino como Jesucristo la dio. En Números, capítulo 24, encontramos a Balaam en escena. Recuerdan que antes Balaam fue llamado a maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam hacía esta labor porque era una persona adivina, que Dios había condenado a los adivinos por dinero. Ahora, no solamente en la Biblia se habla del amor al dinero, sino también en el mensaje a los ángeles, a los 7 ángeles en la iglesia en el Apocalipsis, a la iglesia de Pérgamo, se dice que tenían la doctrina de Balaam. Y ahí explica cuál es la doctrina de Abraham, que enseñó a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel. Entonces podemos ver aquí, según Apocalipsis, 2 males que había en Balaam. Maldecía por dinero, porque le pagaban para que dijera sus oráculos de maldición y para poner tropiezo
también a los que buscan a Dios. En este caso, Balac, el rey de Moab. ¿Se acuerdan que los moabitas, el domingo pasado hablábamos que saqueaban a las tribus que estaban hacia el este? Manasés, Rubén y los de, no me acuerdo los otros, pero era Moab. Y aquí, hermanos, encontramos la escena en la tercera ocasión de Balaam. Hermanos, un hijo de paz es el bendito del Padre Celestial. Según Mateo, capítulo 25, versículo 34, encontramos: entonces el rey dirá, en su segunda venida, el Señor Jesucristo dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Miren las palabras que usa el Señor Jesucristo aquí: venid, benditos de mi Padre. Y Balaam fue llamado para maldecir a Israel. Y en esta tercera ocasión, la profecía que Dios le da a un hombre que no es de Dios, a un falso adivino, porque todo adivino era condenado por Dios, es, en este caso, llamado para maldecir al pueblo de Israel. Pero Dios le da una profecía a él, donde dice que no podía maldecir al pueblo de Israel. Entonces, hermano, en la segunda venida del Señor Jesucristo va a decir: venid, benditos de mi Padre. Y quisiera hacer un primer eco de las palabras de que todo hijo de Dios no recibe la maldición del que está maldito. Dios protege a sus hijos en cuanto a cualquier maldición. La bendición del Espíritu de Dios, ¿cuál es? Es Jesucristo. Aquí en este capítulo encontramos que Dios se centra en esta profecía en el Señor Jesucristo. Así que tenemos el Espíritu de Dios descendiendo sobre Balaam, un falso profeta. Tenemos que se habla de Jesucristo en el versículo 7, versículo 19, versículo 17, y que Dios, Jehová, estaba en escena ahí también. Encontramos la Trinidad en este capítulo también. La Trinidad que inició con la creación de este mundo, ahora la encontramos aquí en escena, en un falso profeta. Hermanos, Jesucristo, el autor y consumador de la fe, establece una vida de bendición constante a todos sus hijos. Pero la pregunta que podemos hacer aquí: ¿qué bendición constante nos trae el Espíritu de Dios a nuestras vidas? Recuerden, hermanos, en este capítulo, el Espíritu de Dios que cae sobre Balaam, Dios hace que se centre en Jesucristo, quien es la bendición de Dios para toda la raza humana. Jesucristo es la bendición de Dios. Pero aquí queremos enfocar que dentro de esa bendición, como dice, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Aquí la bendición quiero enfocarla en dos partes. Vamos a leer cuando se centra en Jesucristo. Dice el versículo 7: de sus manos destilan agua y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agar. Su rey, en este caso, Jesucristo. Dice el 17: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y herirá las sienes de Moab y destruirá a los hijos de Seth. Los hijos de Seth, hermanos, son los descendientes de Adán. Después que murió, que Caín mató a Abel, Seth se constituyó en el que llevaba la línea que Dios quería hasta llegar al Señor Jesucristo. Pero aquí en este caso nos está diciendo que los hijos de Seth quedan inferior a lo que son los hijos de Dios por la estrella, por el rey del Señor Jesucristo que iba a venir en escena. Dice el versículo 18: de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Así es, hermano, el dominador es Jesucristo. Entonces, hermanos,
La primera bendición que podemos decir que está dentro de la bendición que es el Señor Jesucristo es el orden. Quisiera que el hermano Julio nos presente la filmina esa, la primera filmina en blanco y negro. Aquí encontramos, hermanos, que cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue en busca de agüero. Agüero es una señal, a ver si veía una señal que algunos comentaristas dicen que posiblemente las veían las aves, otros dicen que las veían las serpientes, pero él alzó su vista y vio a Israel acampado de esta manera, como lo vemos en la gráfica. El tabernáculo en el centro, Dios haciendo su presencia a través de la nube y los levitas alrededor del tabernáculo y Judá iba en la cabeza, hermanos, de este orden. Vio, dice el versículo 2, y alzando sus ojos, Balaam vio a Israel alojado por tribus, lo vio así, de una manera ordenada. Por eso decimos, hermanos, que Dios es un Dios de orden. Dios trae orden en nuestra vida. Dice el versículo 5, versículo 6, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, cuando él ve a esta forma del pueblo de Israel de acampar. Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedro junto a las aguas. Dice el versículo 4. Dice, dijo el que oyó los dichos de Dios, vio, dice, al omnipotente, el que vio la visión del omnipotente. Balaam estaba acostumbrado a adivinar. De repente, como usaban las señales, como allá en el interior hay una señora que ella tira la tijera, da la vuelta a la tijera, y como quede la tijera, así mismo ella manda su oráculo. Pues aquí encontramos que la visión venía del Todopoderoso, como dice el versículo 4. En el versículo 18 leemos, dice, será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Hermanos, una persona que había sido llamada, se le quería pagar para que maldijera al pueblo de Israel, se dio cuenta que Dios no aceptado una maldición al pueblo de Israel y que él, siendo un falso profeta, por el contrario, hablaba de parte de Dios, y el Espíritu de Dios cayó sobre este hombre Balaam. Israel se portará varonilmente. Entonces, hermanos, el orden dice la Biblia en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Cuando nosotros escuchamos en la Biblia que se dice que había demonios en una persona y este demonio sale y luego anda vagando por todos lados y recuerda dónde estaba y vuelve y encuentra su casa limpia, ordenada. Pero ahí faltaba algo, hermana, faltaba ser llena del Espíritu de Dios. Nosotros somos templos del Espíritu de Dios, hermanos, y es necesario que también recibamos el ordenamiento que Dios hace a nuestra vida. Entonces aquí encontramos el orden. Es una de las bendiciones que va integradas con la bendición mayor que es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero otra vez quisiera formar esta misma gráfica, pero ahora a colores. Y nótese, en esta gráfica tiene las tribus un poquito desordenadas. Miren esta gráfica ahora. Este dibujante estableció un poco mejor el orden para las tribus. Pues, hermanos, la segunda bendición a la que queremos hacer eco hoy es reconocer la fidelidad de Dios. A pesar de que nosotros fallamos, hermanos, a pesar de que nosotros todos los días pecamos, Dios permanece fiel. Y en esta bendición de recibir al Señor Jesucristo está el confiar plenamente en que Dios es fiel a pesar de lo que pase.
Dios va a cumplir su palabra. El Espíritu de Dios nos guía a confiar en Dios a cada momento. No podemos fallar en esto, hermanos, a confiar en sus dichos, como dice el versículo 4, el que oyó los dichos de Dios, en el versículo 4, en el versículo 13 también habla de los dichos de Dios. Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar los dichos de Jehová para hacer cosa buena ni mala, ni mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Así, hermanos, si un falso profeta estaba basándose en los dichos de Dios, porque el Espíritu de Dios lo impulsaba a eso, hermanos, cuánto más nosotros que hemos recibido la bendición del Espíritu de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 16 dice la Biblia, dijo el que oyó los dichos de Jehová. Otra vez, de nuevo, los dichos de Jehová. Hermanos, en el versículo 16 se habla de la ciencia del Altísimo. ¿Cuál es la ciencia del Altísimo? Es conocer lo de Dios, lo que Dios le da a conocer. Usted, esa es la ciencia. Dice la Biblia que algunos tendrán el don de conocimiento, de ciencia, pero esa es la visión del Omnipotente, como dice ahí en el versículo 16. El que vio la visión del Omnipotente, de Dios. En el versículo 17, hermanos, hablábamos de los hijos de Set, que destruirá a todos los hijos de Set. O sea, ahora, Señor, el hombre fue creado de una forma inocente, sin pecado, y cayó a la parte más baja por haber desobedecido a Dios. Pero ahora Dios no lo eleva al nivel de hombre natural, sino al nivel de hijo de Dios. Por encima de lo natural, de toda persona natural, están los hijos de Dios. Entonces, hermanos, debemos confiar en que Dios no va a permitir ninguna maldición para nosotros. Que si alguien nos está haciendo brujería o nos tiró algo alrededor de la casa, ya eso nos afecta y que tenemos que cogerlo con la mano izquierda, porque si lo cogemos con la mano derecha se nos pega toda esa cosa. No, usted tiene a Jesucristo en su corazón, eso es lo principal. Dice que nadie llama al Señor, Señor, si no es por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, hermanos. En Juan 16:33 dice la Biblia, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente a Dios. ¿Para qué? Para hallar gracia para el oportuno socorro. También en Hebreo, allí el último capítulo de Hebreo, versículo 6, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118, versículos 6 y 7. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Hermanos, un agüero que es sinónimo de presagio, que es una señal de adivinación, Dios lo convierte en una profecía, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos orden en nuestra vida. Por ahí hay un folletito que dice que cuando no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, está todo en desorden, desosiego, hermanos, está todo todo al revés y al derecho. Dice el versículo 11, dice Balac, el rey Balac, el rey de Moab, en el versículo 11 del capítulo 24 de Números. Ahora huye a tu lugar
yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Mira, tú le pusiste más cuidado a Dios que a mí, ya yo no te voy a honrar. Eso, hermanos, es una falsa, porque precisamente el no recibir no darle la gloria a Dios, la honra y el honor a Dios, es una deshonra, hermanos. La honra es Dios y es mejor que la honra de Satanás, porque aquí este hombre era un hombre adivino, prácticamente seguía los impulsos de Satanás por el dinero y por como dice Apocalipsis en la iglesia de Pérgamo, enseña a poner tropiezo. Versículo 23 dice, tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Pues, hermanos, encontramos este versículo aquí, que puede ser que está diciendo que posiblemente cuando sucedan estas cosas ya Balac y Balaam no iban a estar vivos. Pero también puede ser que de eso lo iban a encontrar las personas de este mundo. En el versículo 25 dice, entonces se levantó Balac y se fue y se volvió a su lugar. Balaam nunca fue un creyente, nunca fue un devoto de Dios, sino que fue dominado por el Espíritu de Dios para dar una profecía del Señor Jesucristo. Pero Balaam volvió a su lugar, significa que volvió a hacer lo mismo. Y más adelante, en capítulos que vienen ahí en Números, encontramos que los hijos de Israel mataron a los de Moab y también mataron con ellos a Balaam, este falso profeta. Así que, hermanos, terminamos diciendo que en Jesucristo, la simiente de Abraham, dice, serán benditas todas las personas de este planeta, todas las familias de la tierra y todas las naciones del mundo. Allí está en Jesucristo la bendición, hermanos, está para toda persona, para toda familia, para toda nación. La bendición de Dios se desarrolla en la fidelidad de Dios y en fidelidad a Dios. Fidelidad de Dios y fidelidad a Dios. Benditas son todos los creyentes que están en este orden. Como dice el versículo 1, dice, como Balaam entendió que Dios quería bendecir a toda persona, dice el versículo 9, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Esto es una palabra, hermano, para los hijos de Dios. Toda aquella persona que trata de maldecir a un hijo de Dios es maldito. Y toda persona que trata de bendecir a los hijos de Dios es bendito. Estamos para bendición, hermanos. Dice en versículo 10, Balac reclamándole a Balaam, ya los has bendecido 3 veces. Y yo te llamé para que los maldijeras. Pero él no podía ir en contra de la fuerza que el Espíritu Santo le impulsaba, hermanos, a dar esa bendición hacia los hijos de Israel. Estaban en su orden, bien acomodados. Entonces, hermanos, concluimos que la bendición de Dios está sobre usted. Usted ha sido ganado para Dios, para que sea bendición también a otras personas, hermanos, y ninguna maldición caerá sobre ustedes. Hermanos, que Dios les bendiga a todos.